op een beat, gitaar. Niet goed, maar keihard, dus berg je maar, want in het land... Su infancia estuvo ligada al ejemplo que suponía su padre, un hombre de orígenes humildes que había sacado a su familia adelante siendo un modesto trabajador del acero. Neeskens, desde muy joven, había mostrado unas condiciones innatas para los deportes de equipo. Destacaba en fútbol, baloncesto y hasta en béisbol. De hecho, tanto destacaba que con 14 años los Chicago Cubs le ofrecieron probar con ellos en Estados Unidos. Prueba que finalmente rechazó para centrarse en el fútbol. No salió de la cantera del Ajax. Neeskens se curtió en el equipo de su ciudad, el Racing Club Heemstede, durante 8 años. Allí, con tan solo 17 años, ya era titular en la segunda división holandesa. Rinus Michels lo vio claro y con 19 años lo fichó para ser titular indiscutible en el Ajax. Quizás era la pieza que le faltaba a ese equipo que había perdido contra el Milán la final de la Copa de Europa de la temporada 68-69 en el Bernabéu. Ya en el Ajax, Neeskens empezó jugando de lateral derecho, pero acabaría afianzándose como un centrocampista total. Poco que añadir de ese Ajax que no sepa todo el mundo, uno de los mejores equipos de la historia, 3 Copas de Europa seguidas y un fútbol que todo el mundo recuerda. Su obra culmen, lo que hizo de Neeskens una figura mundial, llegaría en la Copa del Mundo del 74. Para muchos hizo un mundial a la altura del gran Johan Cruyff. Esta pareja ya había coincidido 3 años en el Ajax y Cruyff, que de tonto no tenía nada, quería seguir teniéndolo a su lado. Cruyff, tras arrasar en su primera liga con el Barça, hacía y deshacía en el club. El presidente Montal no lo dudó y satisfizo las peticiones del clan holandés, del entrenador Rinus Michels y del propio Cruyff. Ambos tenían una gran ascendencia en Neeskens, que hablaba de su relación con ellos en una entrevista meses antes de fichar por el Barça. De Johan le llamaba su maestro, decía que no podía desaprovechar la oportunidad de volver a jugar junto a su gran amigo. De Michels, que era el hombre que más había influido en su carrera, que le había enseñado a ser un profesional. El Barça estaba fichando a uno de los mejores jugadores del mundo y el modelo de lo que sería el centrocampista moderno. Lo tenía absolutamente todo. Una capacidad atlética impresionante, no paraba de correr en beneficio del equipo, con capacidad de presionar y recuperar de manera efectiva, tanto en campo contrario como en propio. Su calidad técnica era más que suficiente. Su visión de pase es lo que más se desconoce de él. Podía crear juegos sin problemas y tenía gol, mucho gol, llegada al área rival continua y peligro en pelota parada, gran juego aéreo y un buen lanzador de penaltis. Él mismo se definía de la siguiente manera: vaya por delante que he jugado menos de portero en todos los lugares del equipo. Lo mío es correr y servir el balón al compañero mejor colocado. Dicen que tengo una gran visión de juego y desplazo el balón con precisión. Si hace falta defender, estoy en la defensa. Si dominamos, juego al ataque. Prueba de ello es que esta temporada llevo conseguidos 14 goles y en la anterior marqué 11. 23 años, patillas pobladas, físico imponente y una mirada que intimidaba. Ese era Johan Neeskens, o Johan Segón, como se le conocería a partir de entonces, el acompañante perfecto de Johan Cruyff, el yin y el yang del fútbol total de Michels. El presidente del Ajax Van Praag, como ya pasara con el de Johan Cruyff, no facilitó para nada el fichaje, pero con la ayuda de Cor Koster, el suegro de Johan Cruyff, Armand Carabén y más millones, se pudo resolver de la mejor manera, y Neeskens, tras disputar el primer partido del Mundial 74 contra Uruguay, ya era jugador del Barça. Tras firmar, le marcó 2 a Bulgaria. En su primera temporada en el Barça, la 74-75, a pesar de un gran partido amistoso contra el Santos de Pelé, al que el Barça arrasó por 4-1, y de un debut en el Camp Nou en Liga con 2 goles, los 2 de penalti, pues a pesar de estos destellos, ya desde los primeros partidos se vio que su encaje en el equipo no iba a ser sencillo. Hay que recordar que el Barça de la temporada anterior había sido una apisonadora, llevándose la liga tras 14 años de sequía, así que las expectativas y las ilusiones estaban muy altas. Había que hacer hueco a Neeskens en un centro del campo que se compenetraba a la perfección, el de Asensi, Juan Carlos y Marcial. En la delantera de la temporada anterior, el equipo contaba con el crack peruano Hugo Cholo Sotil, que en ese primer año se destapó como un jugador de gran técnica y con mucha capacidad de crear ocasiones de gol. Pero por la reglamentación de la época, solo podían jugar 2 extranjeros, y claro, iban a ser los 2 Johans. El delantero nacional que tenía el equipo, Manolo Clares, no era un jugador de florituras, era un rematador y poco más. Así que la imaginación en línea delantera también se resentiría con el cambio. Como estamos viendo, la primera temporada
temporada de Neskens fue complicada, como he comentado, por el buen recuerdo que se tenía de Sotil y del equipo arrollador que había sido el Barça en la temporada anterior. Además, no ayudaba su carácter introvertido y el poco dominio que tenía todavía del idioma, la adaptación a sus nuevos compañeros y el fútbol español, que le pareció muy duro físicamente. Y a pesar de que pudo disputar exactamente el 75,6% de los minutos totales que el Barça disputó entre Liga y Copa de Europa, recordar que los extranjeros todavía no podían jugar la Copa del Rey, del Generalísimo por aquel entonces, sus lesiones y dolores constantes no le permitieron dar lo mejor de sí mismo. Alternaba grandes actuaciones con partidos más irregulares, pero ojo, no era algo suyo en particular. El mal era de todo el equipo. Según comentó él mismo, era un círculo vicioso. El equipo no iba bien. Él intentaba dar más todavía y más se desgastaba y no acababa de recuperarse. A nivel de equipo, cuando parecía que el Barça tras un año anterior increíble estaba lanzado, que todo el mundo se las prometía muy felices, que aquest any sí, se entró en barrena. El equipo era una sombra del conjunto del año anterior y en Liga se perdió la confianza muy pronto y se centró en la Copa de Europa. Y eso en el Barça ya hemos visto que de momento nunca ha funcionado. El Leeds United en aquella época era un señor equipo. Don Revie había dejado justo esa temporada al equipo para ser el seleccionador inglés, pero se vivían los últimos coletazos de su Dirty Leeds, el mejor Leeds de la historia. Eliminó al Barça por la mínima y cundió la decepción en el Camp Nou. Pero lo cierto es que a pesar de todo esto, Neskens ya había dejado al público del Camp Nou enamorado. El genial periodista JJ Castillo escribía de él para Mundo Deportivo, que no era un genio como Cruyff, ni tenía la astucia de Sotil, pero era un hombre de hierro con el empuje de una locomotora, pero ojo, una locomotora de lujo, con un espíritu práctico y realista devastador. En Neskens hay un trabajador del fútbol con botas de oro. El resumen de esa primera temporada a nivel de equipo es el siguiente: terceros en Liga, a 13 puntos del campeón, el Real Madrid, y como hemos visto, eliminados de la Copa de Europa por el Leeds United. Fue el tercer máximo goleador del equipo en las competiciones de Liga y Copa de Europa, que son las que pudo jugar, empatado con Asensi por detrás de Clares y Resac. Marcó 8 goles, de los que 4 fueron de penalti, y el sexto en la plantilla con más minutos jugados en esas competiciones. Pasamos a su segunda temporada, la 75-76. Rinus Michels, que había hecho un grandísimo trabajo en las 4 temporadas que estuvo al frente, no fue renovado. Las formas de Montal le dolieron mucho y no estaba de acuerdo, ya que su obra no estaba acabada. Fue un grandísimo error en mi opinión. Para sustituirlo, se fichó a Hennes Weisweiler, un gran entrenador que había sido el creador del mejor Borussia Mönchengladbach de la historia. Por sus manos pasaron jugadorazos como Ferdy Fox, Jupp Heynckes, Simonsen, Jensen, Bonhoff, Netza, Uli Stilicke. En su etapa allí ganó 3 Bundesligas, una Copa y una Copa de la UEFA. Además del cambio del entrenador, no hubo grandes cambios en la plantilla. Se fichó a Pello Artola, el portero, como relevo de Sadurní, que ya estaba en el final de su carrera. Y ya se podía contar de nuevo con Sotil, que tras su nacionalización y un año en blanco, podría jugar de nuevo con el Barça, aunque ya nunca sería el mismo jugador. La realidad es que desde el principio de la temporada surgieron rumores de que a Cruyff no le acababa de agradar el técnico germano. Y como veremos, algo tuvo que ver Johan en que el entrenador no acabara la temporada. El debut en pretemporada fue contra el Hércules, y la verdad es que Neskens no empezaba con buen pie. Ojo a la crítica feroz del cronista de la época. Neskens, por su parte, tampoco dio una derechas. Sigue siendo aquella cabra loca que corre sin parar, pero que corta poco y acierta menos en el pase. Habrá que encontrarle una posición idónea en el equipo, porque como centrocampista en función creadora suponemos que Weisweiler le habrá puesto una mala nota. Seguía la pretemporada y el entrenador le buscó una posición algo más retrasada, en la que Neskens se encontraba más cómodo. Además, a un portento físico como el holandés no le importaban las palizas del entrenador alemán. Era un hombre bastante seguro con los penaltis, pero en esa pretemporada ya había fallado 2, cosa que le preocupaba. De hecho, ya en plena temporada, este fue un tema que le hizo saltar como no se había visto antes, siendo un hombre tranquilo y muy reservado como era. Contra el Athletic de Bilbao, Neskens falló un penalti y al rato se pitó otro penalti a favor del Barça. Weisweiler indicó que no lo volviera a tirar, que lo tirara Cruyff, pero Cruyff, en pleno pulso con el entrenador, le dio la pelota a Neskens. Este lo tiró y marcó.
pero después del partido seguía caliente y comentó: "No volveré a tirar ningún penalti en el Barcelona". Solo fue el cabreo del momento y el entrenador recondujo la situación. Neskens seguía tirando los penaltis, pero por poco tiempo, como veremos en la temporada siguiente. Como comentaba, la temporada estuvo marcada por los roces de Cruyff y Beis Vela. Cruyff estaba pendiente de renovar, pero Neskens siempre desmarcó su futuro del equipo del de sus compatriotas. Estaba encantado en el Barça y quería seguir muchos años. El choque Cruyff-entrenador llegaría a su punto culmen en febrero del 76, en un Sevilla 2, Barça 0. Todo saltó por los aires, ya entraremos en detalle en el capítulo de Cruyff. Resumiendo, Cruyff se negó a jugar más a las órdenes del entrenador alemán. Neskens se mojó y dijo que tampoco lo haría, así que el germano fue destituido y Laureano Ruiz, un hombre de la casa que había hecho un trabajo enorme en la cantera, acabaría la temporada en el banquillo del primer equipo. Con todos estos líos, esta temporada tampoco fue una buena temporada para el Barça. Fue una pena porque Neskens se destapó, destacaba en casi todos los partidos y fue el máximo goleador del equipo con 18 goles. Tan buena fue su temporada que fue escogido como el mejor futbolista del año en España por El Mundo Deportivo, un trofeo que en la época tenía cierta solera. El resumen de esta temporada es el siguiente: segunda posición en Liga, a 5 puntos del campeón, otra vez el Madrid, eliminados de la Copa de la UEFA en semifinales por el Liverpool, gol de John Benjamin Tosak al inicio del partido de ida en el Camp Nou y en la vuelta Rezac marcó a pase de Neskens tras jugada de Cruyff, pero el Barça no pudo culminar la remontada. Fue el máximo goleador del equipo, 18 goles, 8 de penalti y el tercero en la plantilla con más minutos jugados. Estamos hablando otra vez entre Liga y Copa de la UEFA, las competiciones que pudo jugar Neskens. Y hasta aquí el primer capítulo de este Leyendas del FC Barcelona dedicado a Johan Neskens.